Muy bien. Buenos días, Tania. Buenos días. ¿Cómo estás? Hoy un poco nerviosa, pero bien. Sí, nerviosa por las entrevistas y eso. Bueno, por las entrevistas, por el pase de esta tarde y así como un poco eh, después de tanto tiempo y de ser un reto tan grande esta película y tan sensible a la vez, ¿no? Pues viendo las reacciones y un poco pues saber cómo reaccionará ese público un poco inesperado, ¿no? Porque al ser una película, un original de Netflix, pues la verdad es que el Docs nos haya programado en ese sentido, bueno, pues es una alegría, ¿no? Es un original de Netflix, como dices, pero diferente, diría yo. Ah, bueno. Porque yo soy usuario de Netflix Mm, y yo lo veo muy diferente en lo que es lo general de la plataforma. bueno, bueno, no sé muy bien qué responderte a eso, porque... Yo lo veo diferente, lo veo como una especie de... Bueno, de otras cosas que ellos hacen, como más para los que nos gusta el cine desde otros puntos de vista, por decirlo de alguna manera. Claro, bueno, yo creo que a mí también me ha ayudado mucho en eso que dices de cierta narrativa cinematográfica. Yo creo que ahí hay un debate que ahora podemos empezar a explorar, ¿no? Con las plataformas, que es ese híbrido, ¿no? Entre la narrativa televisiva y la narrativa cinematográfica, porque no es televisión, pero tampoco es cine, ¿no? Entonces ahí se abre una posible espacio narrativo que tenemos que ir explorando los cineastas, ¿no? Y las cineastas. Pero yo creo que, por ejemplo, a mí me ha ayudado mucho el formato. Sí, la idea de que no era una docuserie, sino un largometraje documental de 90 minutos, me permitió desde el principio imaginar una estructura casi más parecida a una estructura cinematográfica que a una estructura televisiva, ¿no? Y después aún siendo muy consciente de a dónde iba la película, en qué condiciones se ven este tipo de contenidos, y ajustando, ¿no? O sea, esa narrativa cinematográfica de la que yo bebo normalmente o de la que al menos soy absoluta consumidora, sabiendo que va a Netflix y que sus condiciones de proyección o de visualización por parte de los espectadores o sea, obviamente no es en una pantalla de cine, ¿no? Pero sí que es verdad que el formato me ha ayudado bastante y me ha permitido al menos algunos guiños, ¿no? Y en eso estoy contenta, la verdad es que sí, en ese sentido sí, porque yo tenía muy claro qué tipo de película quería hacer. En eso me sentí totalmente acompañada desde el principio. Fue un diálogo absolutamente directo y transparente y abierto con Netflix y con Brutal Media sobre ese sentido, y enseguida nos subimos todos al mismo barco, ¿eh? Sí, que en ningún momento es aquello de decir, no, mira, es que hay una estructura prevista, ¿no? Sobre el true crime, que tienen que ser... No, o sea, al contrario, ¿no? Pues está claro que la película incluye elementos de thriller, de cine negro, de true crime, ¿no? Porque no deja de ser una película sobre un suceso, un caso, y eso permite cierta dinámica, ciertos registros trepidantes o narrativas más trepidantes, pero tengo que decir que he podido hacer y considero que he hecho la película que he querido, ¿no? Después de ese prólogo largo. Perdón. No, no, no. Encantado. Yo siempre empiezo, tengo que ser fiel a mi estilo, yo siempre empiezo las entrevistas preguntando por qué haces cine. Pero tú tocas muchos palos. O sea, tú tocas literatura, tú tocas webs, tocas cine, tocas muchas cosas. Pero ya que estamos hablando de cine, ¿por qué haces cine, Tania? Bueno, yo he crecido con el cine, ¿no? Siendo Yo... hija de quién eres, ¿no? Sí. Que para mí es un referente, ¿eh? Sí. La semilla inmortal es un libro que a mí me cambió mucho, ¿eh? Bueno, pues Y para... siempre lo he leído, ¿eh? He Uh-huh. ido hasta conferencias que daba porque digo, guau, lo que diga este tío va a ir a misa, ¿eh? Porque para mí es un referente fuerte, ¿eh? Claro. Bueno, pues para mí también, ¿no? Tú que lo Entonces, tienes ahí, yo ¿va? que tengo el privilegio de Sí. tenerlo ahí, no, pero es un privilegio que creo que comparto con muchísimas y muchísimas personas, y es algo maravilloso. Pero efectivamente, sí, yo he crecido con el cine, pero no simplemente con el cine presente,
sino como el cine como elemento de aprendizaje y de acercamiento y de construcción de mi manera de ver el mundo, ¿no? Es decir, yo recuerdo en mi etapa escolar trabajar cuestiones temáticas, ¿no? La historia, no sé qué, y recurrir a películas para poder, bueno, de alguna manera ampliar mis conocimientos sobre la revolución industrial, ¿no? Sobre la Primera o Segunda Guerra Mundial, etcétera, todo sobre la guerra de España, ¿no? Entonces, para mí siempre el cine ha sido un elemento integrador de mis aprendizaje personal, primero como en un aprendizaje académico, pero después también como un aprendizaje en los valores que veo a través de los cuales veo el mundo o me sitúo en ese mundo, ¿no? Así que hago cine, como bien dices, no solo hago cine, pero sí que la imagen forma parte de mi manera de expresión, ¿no? Por lo cual lo del cine es casi natural. Lo que sí que es cierto es que no hago cine por una cuestión de considerar que el mundo tiene que escuchar mi voz, ¿no? Es decir, no hay una cuestión de estómago artística ahí no sé, no quiero decir que todos sean así, pero de cierto ego, que es todo artista y todo cineasta tenemos ego, sino por, por esa necesidad de interpelar con el mundo, ¿no? De decir, ostras, esto me interesa y utilizo el cine para simplemente explorar aquello que me interesa. Pero como bien dices, a lo mejor también utilizo la literatura o a lo mejor utilizo el mundo de las exposiciones o el mundo de la interacción en redes, ¿no? Por lo cual siempre busco o intento buscar la mejor forma de expresar aquello que me inquieta, más que un motivo puramente artístico, que obviamente está en el proceso creativo. La voluntad original es explorar lo que me interesa, ¿no? Y hasta dónde puede llegar eso que me atrae. El caso Vanikov Caravantes es una cosa tuya, empieza desde ti. Sí, bueno, sí, efectivamente. Es decir, yo en esa idea de la exploración de las cosas que me inquietan. Porque tú tienes claro hacia dónde va, ¿no? O si va a ser una novela, un libro, un ensayo, va a ser una web, va a ser... O sea, cuando me afronto un proyecto. Sí. Bueno, o a veces es como todo, la sin sombrero, que acaba siendo mil cosas, camino, ¿no? Por el camino van a aparecer. La sin sombrero ha sido todo, ¿no? Todo, la sin sombrero ha sido todo. Vamos a tocar todo. Pero eso ya tenía esa voluntad desde el principio. Vale. No, en el caso del caso Vanikov Caravantes, yo la primera imagen que tengo de este caso, piensa que yo tengo 43 años, por lo cual tengo como... Si cuando Rocío es asesinada yo tenía dos o tres años más que ella, ¿no? Sí, Rocío yo tenía 99, 24, 25, o sea, era como muy... Sí, o sea, fue como muy impactante. Exacto, Rocío fue asesinada a punto de cumplir 20 años, desapareció forzosamente en octubre, cumplía 20 en noviembre y yo debería tener 22, 23 años. Entonces, yo no recuerdo tanto ser espectadora, diríamos, del proceso durante la búsqueda del cuerpo, ¿no? Cuando encuentran el cuerpo, sino cuando un año y medio después detienen a Dolores Vázquez. Yo recuerdo perfectamente... Sí, yo también, lo de Dolores Vázquez fue como muy impresionante. Muy impresionante. Sí, recuerdo la imagen de ella salir de la casa esposada, esa imagen... Recuerdo además hasta dónde la vi. No sé si después eso es folclore memorialístico, pero recuerdo, igual que también recuerdo dónde estaba el día que murió folclore Lady Di. Memorialístico, me ha gustado esa expresión. No, pero que a veces es aquello que construyes un lugar que no era, pero que es el que más te reconoces, ¿no? Pero sí que recuerdo perfectamente ese día, ¿no? Esa imagen más que ese día. Y a partir de ahí fui espectadora voraz de toda esa tragedia, ¿no? Pero había algo, y además recuerdo comentarlo, ¿no? A medida, porque claro, este caso, piensa, como tú bien dices antes, empieza el 99, pero no termina hasta el 2004-2005, que es cuando ya se hace el juicio aquí, ¿no? Y Dolores Vázquez es exonerada. Y yo recuerdo que durante todo ese proceso
yo le decía a mi entorno, hay algo de esto que me huele tan mal, ¿no? Pero no sabía verbalizarlo, era como, uy, no, pero esta mujer, ¿no? Sí, todo esto desde mi mentalidad de casi, bueno, de plena juventud, ¿no? Con una capacidad crítica no tan fuerte como la puedo tener ahora, ¿no? Pero, ostras, había algo que era tan turbio que me parecía tremendo. Y es verdad que cuando fui construyendo mi personalidad como cineasta, siempre era una película que tenía claro que a mí que me gustaría hacer. Pero también era muy consciente, como productora que soy y que era en ese momento, que era un tipo de género que era difícil de levantar en la industria española, eh, en ese formato que yo quería, ¿no? Que era el largometraje documental, que no fuera algo televisivo, ni una serie de televisión, ni un reportaje, sino algo reflexivo. Tenía claro que la industria española cinematográfica no apostaba por este género, pero también tenía claro que no había pasado el suficiente tiempo, ¿no? Sí, eran como dos elementos importantes. Es necesario el paso del tiempo. Es totalmente necesario la perspectiva histórica, Bueno. porque, pero no tanto porque las cosas cambien, sino porque nosotros nos permitimos la prudencia y también permitimos Y mirar de otro modo las cosas, ¿no? Yo creo que la perspectiva en este tipo de casos es importante, y porque, es decir, la contemporaneidad es algo que tenemos, es decir, es algo más allá del presente de hoy, y necesitamos cierto tiempo para tener la sensación que eso forma parte de lo que somos hoy, pero aún no tenemos claro qué espacio ocupa en ese ayer, ¿no? Entonces, yo creo que ahí este tipo de sucesos que ahora además se están recuperando de una forma tan vertiginosa, el tiempo les va a favor, ¿no? Y estoy intrigada para ver, porque a lo mejor yo me equivoco y ese tiempo es menor del que yo creo que debería ser, que calculo así como a rasgos unos 20, 15, 20, 25 años de perspectiva, pero ahora también estoy intrigada para saber cómo se afrontan casos más cercanos, si es que los hay, y cómo afrontarlos, porque seguro que es muy interesante, ¿no? Pero dicho esto, a mí, es decir, que cuando de repente aparece todo el tema de las plataformas, bueno, ahí me doy cuenta de que ese género se recupera, o ese género por fin en España es posible en esos formatos. Se lo presento bueno, en una conversación le hablo de esta historia a Ramón Mas Llorens de Brutal Media, y lo presentamos a Netflix, y Netflix entra, bueno, decide acompañarnos, ¿no?, en esta aventura. A ver lo que te parece. Yo viendo tu película te podría decir que para mí es un reportaje televisivo, pero también es un documental de creación, es una historia de ficción y sobre todo también es una historia que habla sobre un contexto social, que habla mucho de cómo somos y qué consumimos, de la mediocridad que hay en el mal llamado periodismo, porque para mí ya no es periodismo, es otra cosa, es otra cosa. De cómo el linchamiento que hubo hacia Dolores Vázquez aparece mucho. También la fórmula que utiliza, el dispositivo, ¿no?, que se llama en el documental, ese tipo de entrevistas que están filmadas como si fueran interrogatorios en una cárcel clandestina, casi, y me interesa, ¿no?, como toda hay una oscuridad en todo el momento, pero también me acuerdo mucho de, por ejemplo, de JFK, ¿no?, de cómo se habla, de cómo Oliver Stone, toda esa maraña de noticias, cómo la va encauzando, ¿no? O sea, que tu película es muchas cosas, pero te podría decir, hostia, sí, es un reportaje, hostia, pero también es un documental de creación, también hay quieres ir hacia un lugar, pero sobre todo también es la historia de 4 mujeres, para mí. Total. Y sobre todo sobre cómo actúan 4 mujeres, cómo callan 4 mujeres, cómo hablan 4 mujeres, y sobre todo cómo la sociedad se relaciona con las mujeres. Totalmente de acuerdo. Es decir, cuidado que cuando yo digo que no quiero hacer un reportaje televisivo, no es que es decir, desacredite la idea del reportaje televisivo, ¿eh? No, pero sobre todo esa idea del reportaje que acaba siendo superficial. Aquí le das una solidez, claro, al reportaje. Es decir, yo parto de que yo no soy periodista, entonces yo creo que ahora hay una cuestión que también es interesante, que también se va a tener que explorar, que es
el periodista tiene esa voluntad de informar, el documentalista tiene esa necesidad de explorar, ¿no? Entonces, ahora hay un momento donde nos vamos a encontrar esas dos voluntades, ¿no? Entonces, yo cuando digo no quiero hacer un reportaje es porque seguramente ese reportaje televisivo yo no sería capaz de hacerlo, porque no tengo la voluntad simplemente de informar. Claro. No tengo, sí, mis herramientas serían muy precarias porque no tengo esa formación, ¿no? Pero dicho esto, respecto a eso de las mujeres, por supuesto, es decir, yo quiero dejar una cosa clarísima con este docu en el sentido de las mujeres que lo protagonizan, ¿no? Tú dices 4, yo creo que hay 5, porque Dolores es un ente, diríamos, no sé si te referías a las 4 de Alicia, Encarna, de quién son las 4 mujeres. Bueno, Dolores también, ¿eh? Ah, Dolores vale. Y la mujer inglesa. Y la mujer inglesa, sí, ¿no? Es decir, las dos madres, Dolores y la mujer inglesa. ¿La mujer inglesa te refieres a Cecilia o a Christine? Es decir, la exmujer de King. Serían 5. Claro, por eso para mí, Dolores Vázquez, es muy catastrófico lo que han hecho con ella y sobre todo que de hecho hay un momento en la película que uno de los testimonios dice que hubiera pasado si no encuentran a Kim, pero a mí lo que me parece más bochornoso es por qué se condena a una mujer si no hay pruebas tan contundentes. Bueno, eso es lo que me parece, y me parece bochornoso porque eso desmitifica el sistema judicial y lo deja en, pues ese día no hace falta, es tener suerte. Es que es tener suerte. Y a mí me parece eso muy descabellado. Muy descabellado. Pero fíjate que volviendo un momento al tema de las 5 mujeres... Sí, entonces serían 5. Claro, para mí... Sí, porque la exmujer, esto es brutal. Sí, la figura de la exmujer. Sí. Es decir, yo quería dejar claro que, y es una cosa que trabajé mucho a nivel estructura, de aquí hay 5 víctimas, no las quiero revictimizar, eso es importantísimo, las voy a filmar desde el lugar donde ellas quieren ser filmadas, y eso es muy importante. Y segundo, también destruir mitos, ¿no? Y entender que eso había sido una estructura que se iba... No es que hubiera una mano negra que decidiera, no, porque es decir, por ejemplo, una de mis películas preferidas, entre ellas JFK, pero una de mis películas preferidas es Furia de Fritz Lang. Sí. Entonces, Furia de Fritz Lang te cuenta perfectamente cómo se estructura un falso culpable. Es decir, un falso culpable nunca es alguien que la gente que lo está culpando no cree fervientemente de que no es culpable. Es la primera peli que hizo en Estados Unidos Fritz Lang. Exacto. Y empezó como diciendo, ustedes como sociedad. Claro, pero porque la idea del falso culpable es una de las ideas más terroríficas de las sociedades, diríamos, que se sienten libres y democráticas, porque pero porque... Ahí en tu película también se cuestiona eso. Bueno, claro, pero porque... ¿Qué es la democracia y cómo se ejerce esa democracia a nivel en los aparatos judiciales? Claro, pero fíjate que lo terrible de la figura simbólica del falso culpable, que se ha explorado tantísimo, es la vulnerabilidad del sujeto ante una justicia que no siente que no está haciendo justicia. Que ahí está donde radica el terror. Es decir, radica el terror en el sentido de que yo te puedo asegurar que la policía estaba convencida de que era Dolores Vázquez. Lo que pasa es que no tenían pruebas contundentes. No, claro, pero desde hoy nosotros yo la primera lo criticamos. Ya se levanta y se hace. Sí. Pero es decir, que es como... Claro, la figura nos sentimos de alguna manera tan vulnerables ante esa posibilidad que es terrorífico. Yo creo que por eso hay tantas cineastas, literatos y literatas que han explorado esta idea en todos sus formatos, ¿no? Porque realmente es uno de los grandes miedos, ¿no? Obviamente no es un miedo que podamos expresar en normalidad, pero es uno de los grandes miedos, ¿no? Del individuo anónimo, ¿no? Que algún día, por la razón que sea, tú seas señalado, ¿no? Y ya está. Y a partir de ahí la indefensión. En el caso de Dolores Vázquez yo creo que es el gran falso culpable de la historia judicial de España. Cuidado que no hay un solo culpable, y a mí sí que lo que me gustaría es que se entendiera que, por ejemplo, Alicia Hornos, que también es una gran víctima, fue muy utilizada para esa estructura. Totalmente. Y lo que no puede pasar ahora es que para salvarnos
de alguna manera o sentirnos perdonados ante Dolores Vázquez, culpemos a Alicia Hornos de esa culpa, de ese, diríamos, señalamiento, cuando Alicia fue un elemento necesario, una víctima, y su dolor se llegó a comercializar, ¿no? Y eso es terrible, y no podemos olvidar jamás que a Alicia Hornos le mataron salvajemente a su hija pequeña en una situación absolutamente traumática, ¿no? Por lo cual, como tú bien dices, es una película de mujeres fuertes, de mujeres con una gran tragedia detrás, que las conecta de alguna forma a todas ellas, pero que a la vez han aprendido a vivir con ese dolor, ¿no? Y en la medida que he podido, sí que también, ante toda la crítica y ante toda la situación, he querido de alguna manera homenajearlas a ellas, y sobre todo homenajear a Rocío y a Sonia, que a veces olvidamos que... esas son las verdaderas víctimas de todo esto, que les han quitado la vida, que es lo único que tenemos. Exacto. Ahora, para terminar, dime qué película cambió tu mirada como espectadora cuando eras jovencita. Uy. Una de ellas. Una de ellas. Mira, si acaso te voy a decir... te voy a decir la que me decidió, más allá de mi entorno familiar cercano al cine, la que sí que me hizo decidir que quería ser documentalista, que creo que es más fácil, porque tengo muchas películas de la infancia y algunas te sorprenderían mucho, que es ay, yo no me he olvidado, espérate, que se me ha ido, ahora tenía mientras decía Asaltar los cielos, de Javier Riollo. Recuerdo verla en el Festival de Marsella, la primera película que yo veía en un festival de cine, y recuerdo que de repente me quedé absolutamente fascinada con el docu y pensé, yo quiero hacer esto, porque además, con un gesto muy curioso, el último plano secuencia de la película es la playa de Sant Feliu de Guíxols. Yo he pasado todos mis veranos de infancia en Sant Feliu de Guíxols, tenemos casa en Sant Feliu de Guíxols, y de repente me di cuenta de cómo a veces las grandes historias, aquellas que nos representan, las tenemos al lado de casa, ¿no? Por lo cual fue como, de acuerdo, yo quiero hacer esto el resto de mi vida. Pues no lo sé el resto, una parte, por ahora voy viento en popa, pero ya veremos, ¿eh? Tania, muchas gracias. Gracias a por ti. Tu peli, por tu tiempo. Yo siempre digo hasta la próxima película. Bueno, pues hasta la próxima película, eso espero.